Buen día, mi nombre es Nicolás López de la UNAD del curso de electromagnetismo. En este caso voy a explicar el ejercicio 5 correspondiente a la guía de fundamentos de campo magnetostático. Presento mi documento de identidad. eh, entonces empiezo. Ejercicio 5 me dice que ingrese al simulador del pH Colorado y ir a la ventana de introducción y luego a la ventana de laboratorio y realizar las siguientes exploraciones. Entonces me dice que utilizar el kit de construcción de la Universidad de Colorado y realizar los siguientes procedimientos y responder a cada una de las preguntas. Me dice que construya un circuito para encender una bombilla y luego indica qué sucede con el brillo de la bombilla cuando se cambia el voltaje. En este caso, pues aquí tengo el simulador y tengo una pila de 9 voltios conectada en serie a una bombilla. Ahí vemos que está funcionando y cuando le aumento el voltaje, eh, la luminosidad el brillo de la bombilla aumenta. Entonces dice que la bombilla a mayor voltaje pues tendrá mayor brillo, ya que pasa más corriente por ella. Esto debido a la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces la corriente es directamente proporcional al voltaje y como la resistencia es la misma, pues al aumentar el voltaje aumenta el brillo, que es la misma corriente que transcurre por la bombilla. Lo mismo, si bajo el voltaje, pues evidentemente me va a disminuir el brillo. B. Indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito, de modo que si una bombilla está desconectada, ambas se apaguen, y si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca prendida. Entonces, para que las dos se apaguen, pues hago un circuito en serie, ya que pues la corriente tiene un solo camino y donde corte el circuito en algún lado, pues no me va a no va a haber corriente, camino para la corriente, por ende pues no va a haber, no van a encender las bombillas. Y si una bombilla está desconectada y la otra permanezca prendida, entonces pues las conecto en paralelo. Entonces aquí puedo ver que están conectadas en paralelo, las dos están brillando y aquí puedo ver que la desconecté de un lado y la otra siguió alumbrando, ya que pues ya la corriente tiene este camino y pues va a tener este. Lo mismo si desconecto aquí o esta, pues la corriente me va a seguir por esta bombilla y va a alumbrar. C. Compara un circuito con dos resistencias en serie y un circuito en dos resistencias en paralelo. Describe lo que sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Entonces aquí tengo mi circuito en serie, una batería con dos resistencias en serie. Puedo ver las mediciones de voltaje que se dividen, ya que la pila es de 9 voltios y las resistencias son del mismo valor. Por ende, pues tengo una corriente y multiplicada por la resistencia, pues me va a dar el voltaje en la resistencia. Y la corriente en este circuito en serie, pues es la misma, ya que pues tengo una resistencia total que es la suma de las resistencias, en este caso porque es en serie, y la corriente solo va a tener un solo camino, entonces el voltaje se divide, ya que siguiendo la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, entonces tengo que la misma corriente para todas las resistencias, lo que hago es multiplicarla por la resistencia de cada uno y así tengo el voltaje individual de cada resistencia. Ahora en paralelo, esto para que veo que el voltaje es el mismo en las resistencias y la corriente se divide, ya que pues como ya lo había dicho, pues cuando hay dos caminos pues la corriente se me va a dividir. Entonces el voltaje es el mismo en las resistencias y la corriente se divide, ya que la resistencia es equivalente. La resistencia equivalente de un circuito de resistencia en paralelo es igual al recíproco de la suma de los inversos de las resistencias individuales. Entonces obtengo la resistencia total y con ello hallo la corriente total del circuito. D. Calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo. Calcular los resultados de mediciones del simulador. Calcular a través de la ley de Ohm la diferencia de potencial de un circuito en serie y uno en paralelo. Comparar los resultados con la medición del simulador. Entonces tengo un circuito en serie con una batería de 9 voltios, una resistencia de 20 ohmios y una de 40 ohmios. Entonces hallo la resistencia total en serie, que es la suma de las resistencias. Tengo mi resistencia total, con ella puedo hallar mi
mi corriente total, en este caso aquí la tengo, y con ella puedo hallar los voltajes en cada resistencia, ya que tengo la corriente total y pues el valor de las resistencias individuales. Aquí está, en voltaje 1, 3 voltios, aquí está la resistencia 1, que es una resistencia de 20 ohmios, y en la resistencia 2, que es de 40 ohmios, pues tengo 6 voltios, 6 voltios, 150 miliamperios de corriente total, 150 miliamperios. En paralelo, entonces tengo el mismo circuito, pero en paralelo hallo pues mi resistencia total, que es recíproco de la suma de los inversos de las resistencias individuales. Tengo que mi resistencia total es esta. Ahora con ella puedo hallar mi corriente total, y con ella pues hallo mis corrientes individuales en cada resistencia, que es el voltaje sobre la resistencia individual. La suma de estas dos corrientes me tiene que dar la corriente total. Entonces puedo ver que en la resistencia 1, 0.45 amperios, aquí está, y 0.22 amperios en la resistencia 2. Muchas gracias.